Nuestra propuesta efectiva. Hablemos un poco de la inversión y la economía en general. Hay que hacer un análisis objetivo, no pequemos de optimistas y hagamos el esfuerzo hasta el final porque lo vamos a necesitar. Esta semana se anunció, por ejemplo, que la inversión pública ya llegó a niveles del 2019. Eso no es verdad. La inversión pública de septiembre del 2019 ya está igual a la inversión pública del septiembre de 2020. Pero septiembre del 2019 no fue un buen mes en el 2019. Además, el 2019 ha sido el peor año en 11 años de inversión pública. Entonces todavía tenemos mucho por hacer para recuperar todo lo que no ejecutamos en inversión pública, sobre todo entre los meses de marzo y septiembre o agosto. Veamos un poquito la historia. En el año 2015, el mejor año de la inversión pública, la ejecución llegó en los ministerios a 90% y en las regiones a 80%. ¿Cuánto fue el año pasado la inversión pública en los ministerios? 76% y en las regiones 60%. Como país en su conjunto, la inversión pública del 2015 había sido 78%, la inversión pública del país en el 2019 fue 65%, 13 puntos menos. Veamos otro cuadro interesante. En el 2015 la inversión pública del gobierno nacional había sido 90% y hubo 7 ministerios que pasaron de 90%. Mincetur, que hizo 99,7%, Cultura, que hizo 99,6%, el Ministerio de Energía y Minas, que hizo 99%, 98% MTC y Vivienda, 96% PCM, 94% Defensa. Hubo también 7 ministerios que hicieron más de 80%, Interior, Justicia, Salud, Midis, Trabajo, Minagri, Produce, y finalmente hubo 5 ministerios que estuvieron por debajo de 80%, MEF, Educación, Mujer, Relaciones Exteriores y MINAM. Analizando los gobiernos, en el periodo de Alejandro Toledo se ejecutó 68% de la inversión, 68% de la inversión en el periodo de Alejandro Toledo. En el periodo de Alan García esto subió a 71%, en el periodo de Ollantumala a 77%. En el actual gobierno, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el porcentaje de ejecución es 64%. ¿Cuánto se ha dejado ejecutar en el país en estos 4 años y medio prácticamente? 151.374 millones de soles. Esto es más o menos 9 meses de presupuesto. En cuanto al gasto, son 72.299 millones menos que se han gastado, equivalente a 5 meses del país. Y en cuanto a inversión, son 83.075 millones que no se gastaron en este gobierno, y eso equivale a 1 año, 9 meses de presupuesto para inversiones. Tenemos un promedio actualmente en ejecución de 93% para actividades, 65% para proyectos, 84% para mantenimiento, 46% para la reconstrucción y para el COVID 58%. Vayamos ahora a otro eje del gasto que es bueno analizar para nuestra propuesta efectiva, las deudas. Tenemos deudas laborales por servicios no personales, principalmente en salud y educación, deudas del gobierno con trabajadores, y tenemos la deuda social, que son estos incentivos que se dio a los trabajadores del régimen 276 al cumplir 20, 25, 30, 35 años, también son varios cientos de millones ahí. También tenemos deudas sociales, las deudas de salud, por ejemplo, a AESalud, que le deben los gobiernos nacionales, regionales y principalmente locales, La Victoria, Chiclayo. Tenemos las deudas con las AFPs, el Estado es el mayor deudor hacia las AFPs. Y tenemos las deudas con la ONP. En el caso de la ONP tenemos un grupo muy grande de cesantes que no llegan a completar los 20 años o demostrarlo en papeles y por lo tanto no acceden a una pensión. Y estos cesantes luego demandan al Estado para que les dé la pensión y el Estado paga abogados para contraatacar a estos jubilados. El gasto que el Estado hace en los abogados es más que las pensiones que le pagarían por 2 años consecutivos. Luego tenemos deudas de servicios, los servicios municipales, entidades públicas que le deben a las municipalidades conceptos de predios o arbitrios, o los servicios públicos de energía, agua y telefonía. Y finalmente tenemos las deudas con los proveedores. El Estado le debe a los proveedores
en el concepto de proyectos, 1.352 millones por deudas que ya están confirmadas devengadas, pero que no se han girado a las cuentas de los proveedores. Del mismo modo, para bienes y servicios, el Estado debe 4.203 millones a los proveedores. Esta cantidad, que es casi 3.600 millones de soles que el Estado debe en servicios ya recibidos y aprobados, pero no cancelados, equivalen a todo lo que se va a pagar, por ejemplo, con el Fondo de Garantías para las Deudas COVID-19, el que se acaba de aprobar con los bancos, que son 5.500 millones. ¿Qué impactos tenemos que deberíamos estimar? Por ejemplo, el impacto en la demanda interna, ¿no? Cae más de 20% la inversión pública, más de 20% la inversión privada, casi no crece el consumo privado y crece muy poco el consumo público, y no necesariamente en bienes y servicios para el servicio o para el mantenimiento. Tenemos indicadores que no se afectan positivamente, como el empleo, el ingreso, la pobreza, el consumo, el ahorro, la inversión. ¿Cuál es el plan A que tiene el gobierno para revertir esta situación de la inversión pública? Planes de largo plazo, la verdad, interesantes, importantes, necesarios, pero no suficientes. G2G, suena bonito, gobierno a gobierno, APPs, PIP, BIM, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para estar al nivel y poder ejecutar esto. ¿Cuál sería el plan B? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Un seguimiento puntual de metas, pero no a nivel global, a nivel de proyecto, a nivel de específicas de gasto. Adelanto de metas, gastos que se necesitan hacer necesariamente en en enero, en febrero, en marzo, poder hacerlos ahora. Pagos de alquileres, estoquearse de materiales, reposiciones, un plan de reposiciones de todos los activos que estén en desuso, cualquier cantidad de vehículos, el parque informático, los bienes, muebles, la rehabilitación, la reparación de toda la maquinaria que se cuenta en el Estado a nivel de los 3 niveles de gobierno, el mantenimiento para una correcta prestación de los servicios públicos. Finalmente, que se cumpla con pagar las deudas del Estado, las laborales, las sociales, las de servicios y las de proveedores, y que se ayude a pagar las deudas de la gente, bancarias, en eso ya avanzamos un poco, las de servicios, acá tuvimos el bono de electricidad, las tributarias, ¿no? SUNAT y municipios, predial y alquileres, por ejemplo, eliminar lo que son multas e intereses. Se consumiría bastante el pago y la gente tendría más posibilidad de cumplir. Se le podría obligar a la gente a pagar todo el principal en un solo momento y olvidarse del resto. Mismo República Dominicana. También las deudas que la gente ha contraído en este periodo en conceptos de salud y de educación. Ahí tenemos varias posibilidades, por ejemplo, descuento por planilla, por ejemplo, que se apliquen contra el fondo de las AFPs. Lo principal, lo novedoso sería eliminar multas y moras y dar periodos de gracia y aplazamiento hasta el próximo año. Miren, por ejemplo, se acaba de aprobar una extensión del plazo de la suspensión perfecta de labores. Los empresarios tienen algunas dificultades, se les vencía en este mes la suspensión perfecta de labores y ya tienen el plazo prorrogado automáticamente hasta enero. En cambio, los deudores de la SUNAT, los deudores de los servicios, tienen que pagar ya desde junio cuando todavía no tienen empleo. Entonces, habría que hacer un análisis mucho mayor. La demanda interna es la que va a asegurar el crecimiento del país. Esta fue nuestra propuesta efectiva. Esto fue también Economía Efectiva. Los esperamos con sus aportes y sus saludos el próximo jueves, como cada jueves a las 9 de la noche. Muchas gracias Argolla TV, muchas gracias Efectividad Consultores, muchas gracias a todos ustedes.